Hi, hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. En esta clase, como las otras clases en vivo que he tenido este año, los miembros del canal tienen la opción usar chat. Ahorita el chat está abierto porque no hay nadie unido, pero también tienen la opción unirse a la conferencia. Tengo una conferencia que los que están unidos pueden juntar. Ahorita voy a pasar en el chat donde los miembros del canal pueden ir para encontrar el enlace para juntar a la conferencia. En este momento no tengo nadie en la conferencia. Voy a poner aquí en el chat el enlace. Ahí en los miembros del canal pueden ir a ese enlace y ahí van a encontrar otro enlace para juntar a la conferencia para que puedan participar en la clase. Ahorita no tengo personas que están unidos al canal. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos, we got Gerardo de Brasil. Gerardo de Brasil. Gerardo no creo que le gusta juntar a la conferencia, entonces se va a quedar ahí en el chat. ¿Quién más tenemos? Juan Pablo, tenemos Vanessa, tenemos Rosy, tenemos Alison, tenemos Villalobos. Y tenemos en el chat Dama, que creo que está en Bélgica, perdón, no en el chat, en la conferencia. Vamos a empezar la clase. El tema de hoy es presente continuo a tiempo. Presente continua. Presente continua. Vamos a ver primero la estructura del presente continua. Como todos los tiempos en inglés, primero necesitamos el sujeto. Tenemos I, you, he, she o it, que son los sujetos singulares, el primer persona, el segundo persona, tercera persona, he para hombre, she para mujer y it para cosa. Y después tenemos plural, que es primera persona we, segunda persona you, que es el mismo para la primera persona. You es tú y you ustedes y they, que es en español ellas o ellas. Esos son los sujetos, siempre los mismos. Después, para formar este tiempo, necesitamos dos otras cosas. Necesitamos primero el verbo be en el presente. Hemos visto el verbo be en el presente antes en varios videos. En este curso también hemos visto el verbo be en el presente. El verbo be en el presente siempre tiene tres formas: am, are o is, y tenemos que usar la forma correcta que corresponde al sujeto. It's I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Y la tercera cosa que necesitamos para formar este tiempo es el verbo principal con ing. El verbo principal con ing, o como se llama, se llama el presente participio. Aquí tengo algunos ejemplos del presente participio en inglés: talking, running, swimming, eating, listening, and reading. Este es el presente participio en inglés. Para formar este tiempo, entonces, el presente continua, necesitamos el sujeto, el verbo be en el presente y el verbo principal con ing. Los ejemplos que tengo aquí, puedo formar ejemplos de esta tabla. I am talking,
You are running. He is talking. She is running. It is swimming. We are eating. You are listening. They are reading. Excuse me. Aquí también tengo escrito traducciones en español. Por ejemplo, I am talking está en español. Estoy hablando. So, es como, este tiempo es como en el español. En el español están usando el verbo está más el presente participio en español. El presente participio en español es el ando o el yendo. En inglés o el endo. Tienen tres diferentes suffixes en español y en inglés. Esos, que termina el ando, el yendo o el endo, en inglés es el ing, talking, running, swimming, eating, listening, reading. Dharma, tenemos alguien, ¿quién tenemos en el chat? Tenemos Israel. Hi, Israel. Hi, teacher. How are you? Fine, thanks. And you? Yeah, fine, thanks. Today, Israel, we are looking at the present continuous, el presente continua. Okay. I'm working. You're working. Yes. Yeah, you're working. That's good because actually Israel said that he's working. He said his words were, I'm working. So actually, he's using the present continuous. He's using the present continuous. Very good. I'm working. En español es estoy trabajando. Y este es un ejemplo del presente continuo, el tiempo que estamos viendo en este momento. Y lo muy bueno de Israel es que no solo usó el presente continuo, pero también usó con la contracción. Y eso fue la próxima cosa que quería hablar. La contracción, como hemos visto antes, generalmente cuando hablamos, no decimos I am talking, decimos I'm. Y usamos las mismas contracciones que tenemos aquí con el verbo be en el presente simple. I'm talking, you're running, he's swimming, we're eating, you're listening, they're playing. So, antes que seguimos, déjame explicar un poco más de este presente participio. Vimos aquí que necesitamos usar el verbo con ing. La mayoría de los verbos simplemente agregamos el ing. Por ejemplo, work is working, read is reading. Pero hay algunas otras reglas, palabras de una sílaba, por ejemplo, run, solo es una sílaba, que terminan en consonante o tienen consonante, vocal, consonante, tenemos que doblar el último consonante cuando escribimos esas palabras. So, run, running con dos N's, sit, sitting con dos T's, porque es consonante, vocal, consonante, es de un sílabo. Cuando tenemos una palabra como eat, que tenemos aquí, que es vocal, vocal, consonante, no se doble el último consonante. Otras reglas, cuando el verbo termina con un silenciosa, quita el y añada el ing. Por ejemplo, make, making. Se quita aquí el take, taking. No tenía el último aquí, es T-A-K-I-N-G. Y finalmente, para los verbos que terminan en cambia la y agrega el ing. Perdón, cambia el ing a un y, debería decir aquí con votaciones. Okay. Se cambia el IE a un Y y agregamos el ING. Die, dying.
So aquí el negativo también. Para formar negativo simplemente tenemos que agregar perdón, la palabra not. So it's I am not talking, you are not running, he is not swimming. Pero otra vez tenemos, como siempre, contracciones. Las contracciones son I'm not con la primera persona. Con los otros tenemos dos opciones. Podemos hacer la contracción entre el sujeto y el verbo be, o podemos hacer la contracción con el verbo be y la palabra not. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos decir, you're not running, or you aren't running. He's not swimming, or he isn't swimming. We're not eating, or we aren't eating. You're not listening, or you aren't listening. They're not playing, or they aren't playing. No creo que no hay ninguna diferencia. Pueden decir lo que es más fácil. So, tenemos en el chat Israel, tenemos Dama. Dama, ¿estás ahí? Are you there? Yes. Hi, how are you? How are you? I'm fine, and you? Very good, thank you. You're in Belgium, is that correct? Yes. In Yes, Belgica, Belgium. So, do you have any questions, Dharma, about this subject? No, all things that's okay for me. Everything is very easy. Very Yes. good. No. What about you, Israel? Israel, I think Israel's gone. What about in the chat? Do we have any questions? We got Tony. We've got Tony in the chat. Tony is a member. Tony, tú tienes la opción junto a la conferencia. Los que están, déjame poner otra vez en el chat este enlace donde las personas que son miembros del canal pueden ir para juntar a la conferencia. Ahí está Tony. Tony, que es un miembro del canal, y Gerardo también es miembro del canal. Ustedes pueden ir a ese enlace que acabo de poner en el chat y de ahí van a encontrar otro enlace para juntar a la conferencia. ¿De qué se trata el video? Dice Luis. Este video trata del presente continuous tense. Vamos a seguir. Creo que hemos hecho todo en esta pantalla. Vamos a seguir con la próxima pantalla, que es las preguntas en el presente simple. Las preguntas. So, para formar las preguntas, como en muchas ocasiones en inglés, tenemos que cambiar el orden de las palabras. Cuando hacemos la formación, decimos, por ejemplo, let's say earlier on, Israel said he was working, so he is working. Y en la pregunta, simplemente cambia el orden y decimos, is he working? Esa pregunta es una pregunta en cual la respuesta es sí o no. Pero podemos agregar aquí otra palabra y decimos, por ejemplo, where is he working? So, en la afirmación, perdón, en la pregunta, tenemos que cambiar el orden. En la afirmación es sujeto verbo be y aquí es verbo be sujeto. Y aquí tengo este escrito con ejemplos en esta tabla. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Where are you going? ¿Dónde estás yendo? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Why are we learning English? Porque estamos aprendiendo inglés. What are they eating? ¿Qué están comiendo? Todas esas preguntas llevan la palabra de pregunta. Entonces, cuando respondemos,
tenemos que dar más información. No solo podemos responder con yes or no. Let me ask this question. Maybe could ask this question to Nancy. Nancy, hi. Hi, teacher. How are you? Fine, thanks. Nancy, what are you doing? I'm taking my class. Yeah, very good. I'm taking my class. What about you, Dharma? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Dharma, are you there? Oh, she's got the microphone is off. Yes. What Yes, are you I'm doing? here. What are you doing? Now. Yeah, now, when we say, cuando decimos esta pregunta en inglés, what are you doing? Y voy a hablar de los usos en la próxima pantalla. Este tiempo trata de ahora, sí, trata de now. Entonces, cuando decimos, what are you doing? Eso es now, ya está implicado con el tiempo. Este tiempo es para now, para ahora. So, what are you doing? I learning English. Very good, yeah. Dharma says, I'm learning English. So the question is in the present continuous y la respuesta también está en el presente continuo. Otra cosa que podemos fijar aquí es cómo pronunciar esto. Yo digo cuando mi pronunciación es, what are you doing? What are you doing? Esta es mi pronunciación natural para mí. Si estás visitando mi canal antes, sabes que soy de Inglaterra, soy del sur de Inglaterra, soy de una ciudad que se llama Brighton, que es apenas 1 hora de Londres. Y así es mi manera natural a decir, te pregunto, what are you doing? So, la pronunciación, what are you doing? What es como what are. La palabra de pregunta y el verbo be se juntan. What are you doing? No se escribe así. No se escribe así. Tal vez puedo quitar el H. Well, this is water. Maybe it's better. It's not even that, is it? No es así. Realmente estoy intentando escribirlo como fonético. Es más así. What are you doing? No creo que estoy pronunciando el T. Pero obviamente vas a escuchar diferentes pronunciaciones. Depende dónde está la persona. Es que se habla inglés en muchos lugares. Se habla en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica. Y todos tienen su acento. Pero más para mí decirlo es, what are you doing? What are you doing? Y muchas personas tienen problemas en entender el inglés cuando un nativo habla porque juntamos las palabras y hablamos más rápido. Y tú tal vez estás esperando que alguien te va a decir, what are you doing? Pero generalmente nadie se va a hablar así. Si fue así, sería más fácil de entender. Ok, aquí abajo tengo, bueno, aquí puso también las contracciones. What's he doing? What are you doing? Where are they going? So, casi siempre juntamos el verbo be con la palabra de pregunta. Aquí abajo tengo yes and no question. Siempre en inglés, cuando tenemos una pregunta sin la palabra de pregunta, en este caso la respuesta es sí o no. En esos casos, cuando respondemos, este aplica a todos los tiempos, pero cada tiempo tiene sus propios tipos. Tenemos que usar respuestas cortas. En inglés no suena bien a decir, are you watching YouTube? Yes, no, no suena bien. Tiene que decir, yes, I am, or no, I'm not. Is he reading? Yes, he is, or no, he isn't. Are we studying English? Yes, we are, or no, we aren't. Respuestas cortas. Dharma, are you paying attention? Are you paying attention, Dharma? Attention. Yeah. Are you paying attention?
to this class? Are you paying attention to the Yes, class? I am. Very Yes, I good. am. Yeah. Yes, I am. Very good. The answer is, I hope the answer is yes, I am. Good. Nancy, are Yes. you watching Netflix? Yes, teacher. I am watching. Yeah. Yeah. The question is, are you watching Netflix? Are you watching Yes. Netflix? Yes. What are Yes. you? ¿Qué estás viendo en Netflix? Lo series. Okay, wait. No he tratado de los usos, este es en la próxima pantalla, pero este tiempo, cuando preguntamos algo o hablamos en el presente continuo, estamos hablando de ahora, en este momento. Okay. So, Are you watching no, Netflix? I am done. Yeah, the answer is no, I'm not. No, I'm Okay. not. Y con eso vamos a seguir con los usos, porque no he explicado los usos y por eso tal vez hay errores. El primer uso, dame el video, no sé si puedo mover ese video. No, it's always there. Está tapando algo. If I do that. No. No puedo mover ese video. Tengo que mover esta pantalla un poco, creo. Yeah, it's a little bit better there. Es un poco mejor. El primer uso de este tiempo es algo sucediendo ahora. Es para cosas pasando en este momento. It's raining. Cuando decimos, cuando usamos este tiempo, implica que está ahora, que está pasando en este momento. Es algo que ya ha empezado y no ha terminado. So if I say it's raining, significa que está lloviendo ahorita. In this moment. Yeah, please be quiet. I'm trying to work. Por favor, silencioso, por favor. Estoy intentando trabajar. Está pasando en este momento. What are you doing? What are you doing in este momento? ¿Qué estás haciendo ahora? No es necesario decir what are you doing now, porque si digo what are you doing, significa que en este momento. I'm working on my project. Estoy trabajando en mi proyecto. Turn off the TV, apaga el tele. I'm not watching it. Negativo. No estoy viendo el tele ahorita, en este momento. He's wearing a blue shirt and jeans. Lleva una camisa azul y ¿cómo se llama? Jeans de mezquilla, creo. Mezquilla. Yeah. So podemos usar este para describir la experiencia de una persona que está llevando la ropa de una persona. Creo que eso es diferente del español, porque estas son cosas que están pasando ahora. Y antes que seguimos con la próxima, el presente continuo, bueno, esa es otra cosa, el presente continuo. A veces en otras gramáticas, especialmente de Estados Unidos, creo que se llama el presente continuo, se llama el presente progresivo, perdón. Present progressive. En inglés, el presente continuo, el presente progressive son el mismo tiempo, son este tiempo que estamos tratando ahora. Es que en otros idiomas europeos creo que tienen dos tiempos diferentes, pero en inglés es el mismo. So, no confunden. Si ves otro libro y dice present progressive, es el mismo tiempo. Frecuentemente usamos este tiempo con expresiones de tiempo como now, ahora, right now, ahora mismo, at the moment, en el momento, currently, que en inglés, en español es actualmente. Recuerden, esta es una de esas palabras que parece que se llama false friends, amigos falsos, porque tienen diferentes significados en inglés y español. Actualmente en inglés es currently. I'm currently on YouTube. I'm currently on YouTube.
Y actually, in English, is I spelled that wrong. Actually, es como de hecho, creo, en español. De hecho. So no confunden, que si quieres decir actualmente, tenemos que decir currently en inglés, y eso es otra palabra que usamos con este tiempo, at present, nowadays, hoy día, and these days. Todas esas expresiones de tiempo usamos con este tiempo. El segundo uso de este tiempo es relacionado con el primero. Podemos decir, I'm reading a good book, por ejemplo, at the moment. Si yo digo eso, no, obviamente no estoy leyendo un libro en este momento, lo que significa que he empezado a leer el libro ayer, no lo he terminado. Es una actividad inacabada. No tiene que estar pasando, sucediendo ahora. In this moment. Sí, podemos usarlo para eso, pero también podemos usarlo para actividades que están inacabados, que no hemos terminado. Por ejemplo, my brother is studying to become a doctor. Tal vez mi hermano está en vacaciones en este momento, pero entró a la universidad hace 2 años y termina en 2 años más. The universe is expanding. El universo está creciendo, está pasando. Empezó en el principio del tiempo y va a seguir hasta el fin del tiempo. Pero podemos usar el presente continuo. No importa el largo, no importa cuándo empezó la actividad. More and more people are learning English on YouTube. Es un proceso que está en proceso ahora. Y el último uso que he agregado aquí, pero realmente este tema no es de nivel principiante, pero voy a agregarlo ahorita, voy a mencionarlo, que también podemos usar este tiempo para el futuro, para acuerdos en el futuro, como planes en el futuro, especialmente planes que involucran a otra persona, como cuando vamos a juntar o tener una reunión con una persona. Por ejemplo, I'm visiting my mom after work. No quiero tratar tanto de este tema. Voy a hacer otro video cuando trato más del futuro, pero es para sí, hay 2 maneras realmente. Podemos decir, I'm going to visit my mother, o podemos decir, I'm visiting my mother. Esos son, es como se dice en español, voy a visitar a mi mamá después la clase. So, también tiene un uso en el futuro. Aquí falta el M. So, es otro uso. No quiero tratar más de ese tema ahorita, pero sí puedes. I'm not going out tonight. No voy a salir en la noche. Are you seeing Jim tonight? Vas a ver, John, sorry. Vas a ver Juan en la noche. I'm leaving next week. Voy a salir la próxima semana. We're having a meeting tomorrow morning. Vamos a tener una una junta mañana. So, es tener un uso en el futuro y voy a tratar de eso en otra clase. So, tengo algunos otros ejemplos aquí. Why are you laughing? Porque estás riendo. The baby's sleeping. El bebé está durmiendo. Inflation is rising. La inflación está subiendo. Where's Mark? ¿Dónde está Mark? He's busy working. What are you doing here? I'm waiting for my wife. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy esperando a mi esposa? She's not eating much these days. No está comiendo mucho en esos días. These days, yeah, estos días. Okay. The people in the conference. We got Sandra. Hi, Sandra, in the chat. We got Amparo in the chat. Hi, Amparo. We got Sandra in the chat. Sandra, tú puedes juntar la conferencia si quieres. Antes puse ahí la enlace y voy a poner el enlace otra vez.
Sandra, si quieres ese enlace, puedes juntar a la conferencia. So, Sandra, who else? Can't see anybody else in the chat. Sandra, Dharma, Israel, Nancy, do you have any questions? ¿Tienen preguntas acerca de este tema? No, teacher. No. No, teacher, that's okay. What about you, Dharma? ¿Tienes algunas preguntas? No, that's okay. Israel? Yeah. Any question? Ok, vamos a ver, porque hemos visto, yo como en este año estoy con ya quería empezar un nuevo curso y estoy tratando desde principiante. Y el otro tiempo que hemos tratado este año 2019 ahora es el presente simple. So ya tenemos dos tiempos en el presente. Tenemos el presente continuo que estamos viendo ahora y tenemos el presente simple y no queremos confundirlos. ¿Cuál es la diferencia? El presente continuo, como hemos visto hoy, se usa para una actividad en progreso ahora, o los otros usos que vimos en la pantalla anterior, inacabado o también para el futuro. Y el presente simple es para hábitos, rutinas y verdaderos generales, cosas que pasan todos los días. Por ejemplo, turn down the TV, I'm working, estoy trabajando en este momento. Take your umbrella, it's raining, está lloviendo ahorita. She's wearing a red dress, lleva un vestido rojo o roja en este momento. Y el presente simple que hemos visto antes es para hábitos. I work from Monday to Friday, trabajo todos los días. It snows a lot in Russia. Nieve mucho en Rusia. Es una verdadera general. Es diferente a decir, it snows a lot in Russia, que nieve mucho en Rusia. Y it's snowing in Russia now. Significa que está nevando en Rusia ahora. What do you usually do at the weekends? Estoy trabajando de semana, tus fines de semana generalmente. Y I don't like milk. No me gusta la leche. Es una verdadera general. Aquí solo voy a mencionar pero no voy a tratar tanto de este tema en este momento. Es que hay dos tipos de verbos. Los dos tipos de verbos son state verbs o verbos de estado y verbos de acciones. Verbos de acciones son dinámicos, verbos dinámicos son acciones. Actually, I can't write on here, but let's put it here. So, verbos dinámicos. Es como walk, talk, sleep, eat, run. Esos verbos son acciones. Podemos poner esos verbos en el presente simple, si son hábitos, como hemos visto aquí, o en el presente continuo, si están pasando ahorita. For example, I could say, I'm talking, porque estoy hablando en este momento. I can say, I talk every day, porque talk es un verbo dinámico. Pero estos verbos que tengo aquí, que son los verbos gustar, like, gustar, love, amar, want, querer, know, saber, understand, remember, hate, need. Y hay otros, este es solo una lista corta. Esos verbos se llaman state verbs o stated verbs. Son estados, no son acciones. Esos verbos, no podemos poner esos verbos en la continua. Por ejemplo, si yo me gusta aprender español, for example, I say, I like Spanish. I like the Spanish language. I like Spanish. No puedo decir I am liking Spanish. No se puede decir eso, porque es un estado. ¿Te gusta el español o no te gusta? Tienes dos opciones, no es una acción. Esos verbos jamás se puede usar,
no debería decir jamás, pero en la mayoría de los casos no se puede usar en la continua. If you know someone, I know Nancy. I don't know Nancy, actually, pero es un ejemplo. Well, maybe I should put it in the negative. I don't know Nancy personalmente. No puedo decir I'm not knowing Nancy. No se puede decir eso. Que siempre tiene que estar en simple porque es un estado. ¿Conoces Nancy o no conoces Nancy? No es una acción. So, no voy a tratar de eso más ahorita. I'm like milk, says Gerardo. Gerardo, well, el segundo sería bien, pero yeah, I like milk. Good. So, Gerardo, Sandra, tuvimos otra persona en el chat. Así que se fue. Can't find it now. Ustedes pueden juntar la conferencia, pero si tienen una pregunta, si quieren quedar ahí, pregunto en el chat. What about you, Dharma, Israel, Nancy? ¿Tienen algunas preguntas de este tema? No, teacher. Everything No. very easy. Yeah, Dharma? just No, this is okay. What about you, Israel? No, thank you. Okay, good. So, preguntas. Vamos a poner las verbos. Tenemos aquí verbos. Rest. Talk. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en el presente continuo. So who can give me the answers here? yes, teacher. Number one, Anna. Resting. Right now. Slow, así. ¿Cómo eso? Anna, resting right now. Is this correcto or no? Anna resting right now. Yes. Is it? No, desafortunadamente no. Desafortunadamente es difícil decir eso en español y unfortunately en inglés también es difícil para ustedes. Dama, ¿es correcto? Israel, ¿cuál es el problema con este o en el chat? ¿Falta la contracción? ¿Una is resting? Perdón, Israel. Anna is resting. Yeah, very good. Es que falta el verbo be. Yeah. Tenemos que poner aquí el verbo be. Y generalmente vamos a decir así, Anna's resting right now. Anna's resting right now. Anna's resting. Number two. Dharma. I'm talking. Okay. I'm talking on the phone. I'm talking on the phone at this moment. Very good. Yeah. I'm talking at the moment. Very good. Yeah. What about this one? Yes, it's okay. Tenemos Bella's cooking. Yeah, good. Yeah. Now. Yeah, con el S aquí, para el verbo be. Bella's cooking. Bella's cooking. Number four. They are. Very good. They are, yeah, but we can contract that and put they are helping. Well, ustedes, sí, they're helping the teacher. Good. Number five. Dharma. He's one word He's running. He's running, He's sorry, running, very yeah. Recuerda que con running tenemos que doblar el N. He's running.
He's running very fast. Number 6, bake. Bake es una palabra hornear. Bake es hornear. Julia's baking a chocolate cake at the moment. Yeah, Julia is baking. Recuerda que aquí tenemos que quitar el último E. Baking. No se lleva aquí el E. Baking a chocolate cake. Number 7. I'm having fun. I am having. I'm having. I'm having fun. Now, generalmente have, como expliqué antes, es un verbo de estado. Si estás hablando de posesión, por ejemplo, I have a computer. No se puede decir I'm having a computer. Ese es un verbo que puede ser un verbo de estado o dinámico, depende en el uso. Aquí es dinámico. So I'm having fun, I'm having a good time. Si estás hablando de posesión. Number 8. You're dancing very nicely. Yeah, very good. You're dancing. Number 9. Aquí otra vez quitamos el E. Sí. El último E. Number 9. They are answering. Yeah, they're answering all the questions. They're answering all the questions correctly. John. Dharma. John's eating salad. John's eating salad and I'm eating fish. Marta. Marta's driving. Marta's driving. Yeah, very good. Marta's driving and Chris is sleeping. It's raining. It's raining. Very good. Number 13. I'm writing. I'm writing my homework. Number 14. We are working on the new show right now. Yeah, we're working. And finally, Kate's lying. yeah, here we need to change. Remember, if it's IE, we need to cambiar la IE a un Y. Okay, good. Very good. 100% correct. Más preguntas, un poco más difícil, porque aquí tienes que decidir entre el presente simple, recuerdes para hábitos y rutinas, cosas que pasan todos los días, y el presente continuo que se usa para cosas pasando o sucediendo en este momento. So, aquí en rojo tenemos los verbos y ustedes tienen que poner el verbo en el presente simple o el presente continuo, según las referencias del tiempo. So, number 1. Listen, someone playing the piano. Yeah, listen, and actually there's a spelling mistake there. In this moment. Yeah, it's como dice listen, es como escucha. Entonces esto nos dice que se está pasando en este momento. Entonces tenemos que decir someone is playing. Tenemos que ponerlo en el presente continuo. So, what time work every day? And the word is you start. Y esta es una pregunta. It's in present. What time you start to work every day? Sí. What time you start? What time?
Because Yeah. hablan en general, no en el momento. Very good. Todavía. Yeah, it's the presente simple. So la pregunta es, what time? You start. Do you Yeah, start? I'm not sure, Nancy, if you said the do. We need to use do. Do you, Porque recuerden, los preguntas en el Oh, presente yes. simple usan el verbo auxiliar. So it's do you start? You start. Sí, Okay. Nancy tiene el tiempo correcto, pero recuerda que preguntas en el presente simple tenemos que usar el auxiliar do. Where's John? ¿Dónde está John? In the kitchen. He cooking. he's cooking. He's cooking. Yeah, very good. In the kitchen. Recuerda el verbo be, Nancy. He is cooking. Cooking. Aquí puse la contracción. He's cooking something. He's cooking something. So, excuse me. You speak. Es otra pregunta. Are you speak English? Do you speak it? Yeah, I mean, actually, yo supongo que puede ser en las dos tiempos aquí, porque depende en la situación. Si tú well, generalmente you would say to somebody, generalmente le vas a decir, excuse me, do you speak? La otra realmente sí, supongo que es posible, pero sería un poco raro porque you would say, are you speaking English? Pero lo vas a preguntar, are you speaking English? Si escuchas la persona hablando inglés, y yo supongo que si escuchas la persona hablando inglés, lo vas a saber la respuesta que sí están hablando inglés. Pero supongo que hay una situación de piensas que la persona está hablando inglés, pero no está 100% seguro. Entonces, ¿cuál caso que sea? Excuse me, are you speaking English? So, Okay. la otra pregunta es posible, pero en la respuesta que realmente que quería es, do you speak English? ¿Hablas inglés? If you wanted to ask this, you could say, yeah. How often to the cinema? In American English, the cinema is the movie. How often do you go? Movie theater. How often did you go to the cinema? Very good. It's a question in the present simple. How often do you go to the cinema? Dharma, are you still there? Yeah. Oh, you're very quiet. Israel and Nancy are asking questions. Can you answer the next question, Dharma? Yes. Sylvia started to want to go home now. Well, I'm not sure that, no, creo que es 100% correcto, que faltaba el sujeto, creo. What about you, Israel? What do you Yes. Wanting. Sylvia started wanting to go home. Yeah, pero la problema, let's put that, Sylvia is tired. She wanting. She's wanting. She is wanting. She's wanting. ¿Correcto o no? Yes. Desafortunadamente, este no es correcto. No. Es now, sí, pero. Okay. Want es un verbo de estado. Entonces, aquí está, mira, aquí está want. Entonces, nunca jamás podemos usar eso en la continua. Cuando no podemos, irrespectivo de qué está pasando now. Entonces, Queriendo. yeah, she is tired. She wants to go home now. Okay, the last one. Turn off the music. I am trying to sleep. Turn off the music. So I am trying to sleep. Very good. Yeah, we already got that, yeah. In the presente continuo. Simple.
No, en el presente continuo. Pero continuo. Apaga la música. Vamos a ver el chat. Sandra dice en el chat, I have tried many times to enter the conference and I cannot. Sandra, no sé cuál es tu problema con este. Tiene que visitar el enlace. En YouTube hay un tab de comunidad que ahí es la única manera que realmente tengo a comunicarme con las personas que son miembros del canal y los que están inscritos al canal. Ahí puedo poner mensajes para todos los inscritos y también puedo poner cosas solo para los que están unidos. Y ahí lo pongo, Sandra, el enlace de esta conferencia que estoy usando una aplicación que es súper buena que se llama Zoom para videoconferencia. Esa es disponible en Windows, está disponible en Mac, está disponible en Linux, está disponible para iPhone y está disponible en Android. Está disponible en todo. Generalmente todo lo que tiene que hacer, Sandra, es cuando llegas a la tab de la comunidad, es hacer un clic ahí y si no tienes el Zoom instalado en tu iPhone o tu Android o tu computadora, se va a instalarlo y llevarte al lugar donde puedes instalarlo automáticamente. Y si ya tienes el Zoom instalado, se va a llevarte directamente a la conferencia. No sé cuál es tu problema. Sugerijo que intentes intente primero instalar Zoom. Después de esta clase voy a poner un enlace en esa tab de comunidad donde puedes descargar la aplicación Zoom para tu dispositivo. ¿Quién más tenemos? Tenemos Javier también, Javier Delgado and Gerardo. Creo que a Gerardo no le gusta la conferencia. Javier Delgado, también tienes la opción de juntar ahí en la conferencia. Bueno, ahorita hemos terminado la clase. Muchas gracias Dama, Israel y Nancy asistir en la conferencia. Muchas gracias a Sandra, Gerardo de Brasil y Javier Delgado, que son miembros de mi canal y que están en el chat. Había otras personas antes también, pero se desaparecieron. Y muchas gracias a todos los demás en el chat. Thank you, teacher. Gracias, sí, thanks. Thank you, teacher. Good luck. Espero verte en próxima clase, el próximo martes. Recuerden, si quieren asistir en la conferencia, júntate a mi canal. Es todo para hoy. Gracias. Goodbye. Bye. 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 Thank you.